La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Siempre contenta de estar con ustedes, de transmitir el programa, de impactarles con la palabra de Dios y con los testimonios que normalmente compartimos. Recuerda que al final del programa vamos a estar orando, así que si desea ser incluido, llámalos a los números que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0883-8558. Recuerda que el programa luego se retransmite domingo a la medianoche, lunes a las 10 de la mañana y miércoles a las 2 de la tarde. De modo que si tú quieres bendecir a alguien para que vea el programa, compártelo de tal manera que puedas entonces atenderlo en esos otros horarios que va a salir. En esta noche, como siempre, tenemos una invitada especial y en esta ocasión está una pastora que estuvo aproximadamente hace un año, la pastora Glendaliz Amador de la Iglesia Tabernáculo de Evangelización en Kissimmee, Florida, y en aquella ocasión nos contó su testimonio tremendo, poderoso, pero ahora que viajo a Puerto Rico yo quise que volviera a estar para que nos comparta tantas experiencias que ella ha tenido ministrando la palabra y el poder de Dios y tantos milagros y cosas lindas que el Señor ha hecho en su ministerio, porque esto no es solamente palabra, es espíritu y poder, aleluya. Y el Señor respalda, como dice en el Evangelio, confirma la palabra con las señales que nos siguen. Y hoy día uno ve pocas señales en muchas ocasiones y la gente tiene que ver que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que las mismas cosas que hizo en el pasado las sigue haciendo hoy. Y por eso hay un llamado tan fuerte a la consagración, a la santificación, para que el Señor no tenga ningún tipo de estorbo en nuestra vida, que le permita usarnos como Él quiere usarnos y hacer las cosas maravillosas que Él quiere y puede hacer a favor de las vidas que tanto lo necesitan. Así que vamos a tener a Glendaliz otra vez. Yo le pedí que diera un breve resumen de su testimonio para beneficio de los que no vieron el programa el año pasado, pero que nos comparta cómo se ha desarrollado su llamado ministerial y todas estas cosas en las que Dios ha impactado las vidas y bendecido las vidas en su trayectoria. Así que vamos a conocerla. Glenda, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Gracias, Pastora Marta, una vez más agradecida de poder estar aquí y agradecida de las personas, ¿verdad?, que a través de esta transmisión podamos alcanzar. Amén, ¿verdad? Y aunque no nos estemos conociendo personalmente con tantas personas que puedan conectarse, pero de alguna manera podemos llegar, ¿verdad?, a esas personas y nos conocemos de una manera diferente. Sí. Gloria a Dios, y los podemos impactar como quieran, nos están viendo y oyendo. Claro, claro. Es una bendición poder estar aquí y poder compartir de las grandezas, bueno, que el Señor ha hecho con nosotros. Tú después que te conviertes, ¿cómo es que viene tu llamado y empiezan entonces a darse todos esos milagros y todas esas cosas? En mi caso surgió rápidamente, realmente surgió muy rápido porque ya como al año y quizás 3 meses por ahí, ya después de yo haberme convertido, al año 3 meses ya yo comencé a predicar. ¡Wow! Tremendo. Comencé a predicar rápidamente, tuve ese respaldo primeramente de Dios, ¿verdad?, que me hace el llamado, y segundo, claro, de mi pastor, de mi iglesia, y poder dar ese paso, pues para mí era algo grande, porque no podía decir yo que en ese momento tenía un pleno conocimiento, ¿verdad?, o un conocimiento abundante de la palabra, y no puedo decir que yo me sintiera realmente del todo preparada. Dios estaba trabajando conmigo muchas cosas todavía que venía arrastrando de mis experiencias de mi pasado, que obviamente... ¿No dijiste brevemente algo de qué cosas el Señor te sacó, te levantó? Sí, el Señor realmente me saca, pues,
de una vida totalmente mundana. Ujú. Dado a que mi familia nunca le sirvió a Dios, no conocíamos Ajá. al Señor, pues obviamente nosotros estábamos acostumbrados a un estilo de vida muy lejos de Dios. Ujú. Y quizás lo que conocíamos más que otra cosa era pues una vida religiosa. Ujú. Podíamos haber escuchado de Dios, pero no teníamos una vida realmente consagrada para el Señor. Y nuestra vida pues estaba muy lejos de Dios, entre fiestas, bebidas y tantas cosas, ¿verdad? Una completa experiencia del mundo. Y claro, de ahí me rescata el Señor porque yo tuve varios ataques suicidas, comencé a tener problemas para manejar ciertas experiencias personales de vida en mi desarrollo, no solamente en lo que era personal y familia, sino que yo, como compartí la vez pasada, tuve experiencias espirituales que mi familia no podía ayudarme a entender ni a manejar, porque no contaba yo con familiares que conocieran de los aspectos espirituales. Y lo que yo estaba teniendo eran experiencias demasiado profundas espiritualmente y necesitaba de alguien que me ayudara a manejarlo. Entonces, creo que se me acumuló una cosa con la otra, se me juntó aquello que estaba viviendo en mi vida personal y familiar, también con lo espiritual, con las experiencias espirituales que estaba teniendo. Y hubo un momento dado en que yo pensé que yo me estaba volviendo loca. Yo decía, yo me estoy volviendo loca. Y no quería compartir cómo yo me estaba sintiendo con nadie porque entendía que nadie me podía ayudar a resolver mi situación. ¿No te habías convertido? No. Y entonces, pues realmente yo tengo que decir que yo conocí a Satanás antes de conocer a Dios. Wow. Tuve experiencias tan cara a cara con el maligno, tan fuertemente con el reino de las tinieblas, que luego cuando conocí a Cristo, entonces todo me hizo sentido. Luego comprendí que las experiencias que yo había tenido cara a cara con el enemigo eran precisamente por mi llamado, era porque Dios me había elegido, Dios me había levantado de la muerte. Y no estuvo contento el enemigo con eso. Creo que igual que con Job, ¿verdad? Y que es un ejemplo, quizás podemos decir clásico, cuando hablamos de alguien que sufrió experiencias terribles y que quizás cuando comenzamos a leer la historia no vemos una esperanza. Al comienzo de la historia quizás no vemos una esperanza para Job, por todo lo que vivió al perder todo lo valioso que tenía en su vida y con eso la salud. Todo lo que experimentó Job estaba, por decir así, fuera del cuerpo, ¿ves? Perdió su familia, perdió sus bienes, ¿verdad? Las propiedades que tenía, aquello con lo que podía sostenerse o sostener el hogar. Y todo eso estaba fuera, ¿ves? En el entorno de la vida de Job. Sin embargo, cuando el enemigo toca su salud, ya la experiencia de Job no estaba en su entorno, no estaba afuera. La experiencia de Job ahora era en él, sobre él mismo. Entonces podemos decir que en el todo de su vida, Job estaba en una situación tan crítica que pensaríamos que no había esperanza para él. Sin embargo, no hubiéramos imaginado que la historia de Job iba a terminar como terminó. Y precisamente, Hasta el último capítulo. Sí, no podemos leer un libro a media. Necesitamos leerlo hasta el último capítulo para entender lo que realmente Dios hizo en la vida de Job. Y yo me identifico mucho con esa historia porque pues yo viví una experiencia parecida. Era tener un entorno no favorable de vida, un entorno que no me ayudaba, un entorno difícil de manejar, de mucha soledad. Y al mismo tiempo experimentar también lo que fue la salud, ¿verdad? El trastoque de mi salud y caer en un estado de muerte prácticamente donde la ciencia se rinde y dice no podemos hacer nada, solo es cuestión de 6 horas aproximadamente de vida porque ya hicimos todo lo que podíamos. Cuando la ciencia llega a su fin, pues muchas personas dicen, bueno, pues si ya los médicos no pueden hacer nada, necesitamos aceptar la muerte. ¿Ves? Pero
No es así. La tiene el Señor. Exacto. Pero mi familia no conocía eso. Exacto. Lo interesante de mi testimonio es que mi familia no le servía a Dios, pero yo alcancé la misericordia del Señor. So, no puedo decir que allí llegara un pastor, que allí llegara un buen evangelista, un ministro de Dios a poner aceite, a orar. Sí puedo decir que quizás hubo personas conocidas de la familia que quizás elevaron sus oraciones al conocer de la situación, pero no podemos decir que realmente pues fuera que hubo una intervención directa de algún ministro, alguien que fue y lloró. Eso demuestra que la misericordia de Dios no tiene límites Ninguno. y que nosotros somos buenos siervos y facilitadores de su gracia, pero la fuente verdadera es Él y Sí. aún sin nosotros por el medio, Él puede actuar y manifestarse a favor de tanta gente Sí. que después no descubren, como tú sí descubriste, que fue la mano de Dios la que te levantó. Exactamente. Ujú. Entonces, yo experimenté ambas cosas. Lo que fue, ¿verdad? Como decimos, que le ocurrió a Job, experimentar algo que te trastoca a ti mismo, ¿verdad? Perder tu salud, pero al mismo tiempo, pues yo viví experiencias que tenían que ver con mi entorno. Y todo eso no fue fácil de manejarlo en mi vida. Todos pudieran decir qué bueno que cuando Dios intervino le devolvió la vida y en la mayoría de los cuentos decimos y todos vivieron felices por siempre. Pero realmente ese no fue en mi caso, no fue nuestra experiencia. Y cuando a Dios le place levantarme de la muerte, fue como si todo el infierno se levantara. Wow. Hubo un gran coraje, yo creo que Sí. fue un coraje fuerte del mismo infierno, porque realmente creo que Satanás pensaba que estaba ganando. Ajá. Él no contaba con el No. milagro que Dios iba a hacer. Yo siempre digo que, ¿verdad? En una forma curiosa, ¿verdad? Que no estoy hablando que sea algo que lo encontremos en la palabra, sino Ajá. una forma curiosa de explicar esto, es que el enemigo le trae sus contratos. Fíjate que la Escritura dice que la tercera parte de los ángeles del cielo le creyeron a Satanás en su Ajá. mentira, porque Satanás era un ángel de Dios. Ajá. Y era un ángel con una posición privilegiada, Exacto. ¿verdad? Podemos decir con un nombre privilegiado en el cielo. Y sin embargo, la tercera parte de los ángeles pudo ser engañada por las múltiples contrataciones, dice la Escritura, que el enemigo hizo con esa tercera parte de los ángeles. Entonces, eso me hace pensar que cuando el enemigo llega a nuestra vida y la ataca de tal manera, es porque él presenta sus contrataciones. El libro de Job precisamente demuestra que Satanás presentó su contrato a Dios. Déjame tocarlo. Ajá. Pero yo no puedo tocar a Job por más que yo quiera, porque tú lo tienes cercado. Pero si tú le quitas ese cerco, si tú me dejas que yo lo toque, entonces yo te garantizo que él te va a negar, Ajá. que te va a maldecir, que ya no te servirá más. ¿Ves? Déjame tocarlo y tú vas a ver. ¿Ves? Es como si él presentara su estrategia de caída, su estrategia, ¿verdad? Y su contratación. Fírmame el contrato. Y entonces me impresiona esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos afligimos, obviamente, cuando estamos pasando por estos procesos difíciles que no podemos entender por qué Dios lo permite en nuestra vida y empezamos a cuestionar a Dios y decimos, Dios, yo no te entiendo, porque el ser humano en su naturaleza es así. Sin embargo, nos quejamos cuando estamos viviendo este tipo de experiencias que no entendemos, que por un lado pueden ser tentaciones conforme a la concupiscencia del corazón, pero por otro lado pruebas de parte de Dios y situaciones difíciles que nos llegan, pero de parte de la misma mano de Dios. Y nos quejamos, ¿verdad? Y le decimos, Dios, quítame esta aflicción, quítame este dolor, quítame esta experiencia, ¿verdad? Y nos quejamos de ella. Sin embargo, no nos damos cuenta de cuántos contratos probablemente Satanás trajo a Dios y él nunca firmó y nunca los aprobó. Entonces nos quejamos por los que sí aprueba, pero nos damos gracias por los que él nunca aprobó.
por las cosas que el enemigo intentó hacer en nuestra vida y él simplemente le puso sus cláusulas al contrato y Dios dijo, yo voy a firmar con mis cláusulas. ¿Ves? Y entonces a mí me parece que cuando Satanás le trajo su contrato sobre la experiencia de enfermedad que yo viví al Señor, pues el enemigo le trajo su contrato, pero Dios lo firmó con sus propias cláusulas. Y le dijo, sí, espérate, yo lo voy a firmar, pero en letras pequeñas hay una cláusula que yo estoy aquí estableciendo, que dice la Escritura que juntamente vendrá la salida. Amén. Y entonces había una puerta abierta para el enemigo, sí, pero había una puerta abierta de salida. Gloria a Dios. Que el enemigo no sabía. Porque yo lo cuento así como de una manera jocosa, ¿verdad? Que Satanás no lo ve todo. Y es Dios verdad. sí. Exacto. Y entonces las cláusulas que pone Dios en el contrato, Satanás no las puede ver. Gloria a Dios. Pero Dios lo ve todo. Entonces, como Él no todo lo ve, pues Dios firma sus contratos con sus propias cláusulas. Y luego el sorprendido es Satanás. En cómo Dios siempre gana. Amén. Cuando Él decide hacer algo, no hay infierno. La Biblia dice, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Amén, aleluya. Lo que establecí yo, ¿quién puede estorbarlo? A veces nos creemos demasiados quizás audaces para creer que podemos estorbar a Dios. Y no. Pero la Biblia dice que no hay posibilidad para eso. No. Entonces, Dios puso sus cláusulas y lo que menos quizás el enemigo pensó era que iba a ocurrir lo que ocurrió. Dios mismo me levantó de aquella cama y obviamente lo hizo con un propósito que yo desconocía, pero lo hizo con un propósito. Y el enemigo, pues, con todo su infierno, con todo su reino, se levantó fuertemente contra mí. Las experiencias espirituales que tuve fueron tan fuertes y tan profundas espiritualmente hablando y que nadie me podía explicar, que me llevaron a una depresión mayor. Yo pensaba que me estaba volviendo loca. Yo pensé que si hablaba de las experiencias que estaba teniendo, pues la gente diría que estaba mal de la cabeza. Llegué a tener una experiencia, Marta, inclusive en la escuela de joven. En la escuela yo llegué a tener muchas veces experiencias donde escuchaba el reino de las tinieblas, las huestes espirituales. Era como si mi oído espiritual se abriera y yo podía escuchar en el salón de clase. Era como una competencia entre intentar escuchar la voz del maestro hablándome o de la maestra hablándome, los estudiantes hablando y al mismo tiempo escuchar el reino de las tinieblas. Y sorprendentemente yo tengo que decir que los demonios hablan en lenguas. Wow. Muy extraña. Si no, es que el enemigo imita todo lo de Dios. Sí, y es así como yo lo experimenté aún antes de conocer a Cristo. Conocí ese reino, conocí cómo se movía, conocí cómo hablaba. Wow. Y obviamente al no saber reprender, al no saber manejar la experiencia, pues yo pensaba que estaba volviéndome loca. Y callé por muchos años, fueron más de 12 años. Wow. De experiencias terribles, muchas experiencias, ¿verdad? Que compartí la vez pasada cuando compartí el testimonio. Y de ahí, entonces, al no conocer al Señor, obviamente yo continué con mi vida como pude, pues. Aprendí a vivir con esas experiencias. Pero la cosa se complicó cuando yo voy al matrimonio con una persona, con un varón que era maltratante. Y eso hizo que mi depresión aumentara. Ahí entonces yo tuve que recurrir a los medicamentos, tuve que recurrir a la ciencia, tuve que recurrir a un médico que me medicara, ¿verdad? Para manejar mi estado emocional, cómo yo me estaba sintiendo, ¿verdad? Y a eso sin restarle todavía las experiencias que tenía, ataques suicidas, era como todo al mismo tiempo. Wow. Como a los 2 años y algo más o menos de matrimonio, yo tengo mi hija que para colmo nace con una condición pues que no tiene nombre, que la ciencia desconocía, no podían ponerle un nombre a su condición. Ella nació con una burbuja
de aire del grande de su estómago adentro. Y como una burbuja de gas gigantesca. Wow. Era. La ciencia no podía nombrarlo. Decía, wow, esto nunca lo habíamos visto. Okay. Y era casi imperceptible por ser algo transparente. Era casi imperceptible cuando tomaban las radiografías. Solamente un especialista pudo notar lo que estaba pasando y obviamente mi hija no paraba de llorar, el dolor era sumamente fuerte. Entonces mi hija comienza a tomar 3 medicamentos antes de cada comida para poder digerir los alimentos. Todo lo devolvía, entramos en una gran crisis con la situación de ella y obviamente pues sus días eran de dolor todo el tiempo. Wow, qué triste. Era llorar todo el tiempo y me tocaba consolarla todo el tiempo, todo el día. Era como que todo el día ya pasaba de mano en mano, de mano en mano. Y es cuando llegas a ese límite en tu vida, cuando dices las cosas están mal y se vuelven todavía peor, Sí. y como que nada mejora, que tú necesitas buscar un refugio, algo que te brinde esperanza, algo que te ayude a manejar tu crisis de vida. Yo escuché la voz de Dios en mi habitación audible, en una ocasión en la que mi esposo salió para un viaje de trabajo y yo me quedo sola en la casa. Yo no puedo explicar por qué lo sabía, pero sí sabía que Dios me estaba llamando. Wow. Y yo percibí esto tan fuerte en mi interior, entiendo, ¿verdad?, que Dios estaba intentando despertar mi espíritu, que estaba obviamente muerto por mis pecados, pero yo entiendo que el Señor intentaba despertar mi espíritu, ¿verdad?, hacia Él, y yo percibí en mi interior eso. Mi respuesta fue a lo que estaba percibiendo esa noche, mi respuesta fue verbal, audible. Mi respuesta fue, yo sé que tú me estás llamando. Wow. Le respondí, yo sé que tú me estás llamando, pero yo no voy a responder hasta que mi esposo responda. Wow. Y él tampoco conocía nada del Señor. Nada. Yo decía, hasta que mi esposo responda. En mi atrevimiento, digo yo, mi falta de temor, ¿verdad? Yo respondí así. A algo que estaba ocurriendo en mi interior, yo respondí verbalmente, audiblemente. Y recuerdo que me acosté, después de haber dicho esas palabras, me di la vuelta en la cama y me acosté. Y cuando eso ocurre, toda mi habitación tembló. Wow. Toda mi habitación tembló. Las ventanas temblaron, como cuando uno escucha un trueno fuerte que hace estremecer las ventanas. Así mismo ocurrió ese estremecer y luego rápido la voz de Dios audible. Wow. Y me llamó por mi nombre 3 veces. Glenda, Glenda, Glenda. Wow. Ven tú a mí. Y por medio de ti, Él vendrá. Wow. Lo interesante es que ocurre esto. Yo tengo esta experiencia con Dios mismo. Tan única. Ajá. Única, porque no puedo decir que haya vivido la misma experiencia otra vez. No, eso no ha vuelto a ocurrir. Escuchar la voz de Dios como la escuché ese día y en la forma en que ocurrió, eso no ha vuelto a ocurrir. Eso fue algo que ocurrió ese día en mi vida y nunca más. Y sorprendentemente, en mi rebelión, en mi crisis, yo no respondí. Wow. Y me tardé todavía, como unos 3 años más después. Ya la cosa estaba tan crítica. ¿Y la nena seguía enferma? Sí, porque eso ocurrió precisamente un tiempo antes de que mi niña naciera. Ah, ok. Un tiempo antes de que mi niña naciera. Pero luego, ¿verdad? Entonces es que yo, después que pasó lo de mi hija, fue como ese ya cierre, ese sello que ya no había escapatoria.
yo necesitaba buscar ayuda. Sí, ya estabas demasiado quebrantada. Demasiado. Y en una depresión demasiado fuerte. Yo me puse en 89 libras de peso. Wow. Mi cabello se me caía. Y dije, no puedo, necesito buscar ayuda. Y llegué, ¿verdad? Llegué por primera vez a una iglesia protestante. Y quizás yo esperaba que Dios me castigara, Ajá. me dijera algo, ¿verdad? Me diera una palabra de corrección, ¿verdad? De molestia, por la espera, por cómo me comporté, por las malas decisiones que tomé. Uh-huh. Sin embargo, esa noche Él me recibió con los brazos abiertos. Aleluya. Como es nuestro Dios, con ese amor tan especial que lo caracteriza, que es difícil de explicar. Él me recibió, no puedo ni siquiera explicar por qué es así como yo lo percibí, era como si fuera Él mismo con sus brazos abiertos. Y Él estaba con sus brazos abiertos para recibirme y me dijo, te estaba esperando. Y eso ocurrió en un llamado. O sea, se dio el Sí. culto, hicieron Al el llamado final, y ahí fue que tú pasaste. Exactamente. Wow. Y yo pasé y recibí al Señor. El Señor me hizo tantas promesas que era como demasiado lindo para ser cierto. Uh-huh. Es como que cuando la vida te golpea en tantas formas, cuando te hablan de cosas bonitas, hasta se te hace difícil creer que eso va a ocurrir. Uh-huh. Y recuerdo, ¿verdad?, que el Señor comenzó a hacerme promesas. Yo voy a restaurar tu matrimonio, yo voy a sanar a tu hija, yo te voy a entregar un ministerio poderoso de señales, de milagros, de maravillas. Tú vas a predicar mi palabra y tú irás a las naciones. Y me dijo el Señor, un día tú cantarás para mí, grabarás para mí y tú vas a servirme con todo tu corazón. Y era como que una historia demasiado linda para lo que yo había experimentado en mi vida. Sí. Pero yo tengo que decir que cada una de sus promesas hasta el día de hoy están cumplidas. Gloria a Dios. Mi esposo vino a los pies de Cristo, el Señor restauró mi matrimonio, sanó a mi hija, ¿verdad?, que hoy tiene 25 años. Wow. Y que, ¿verdad?, está, gracias al Señor, totalmente sana. ¿Y tu depresión? Me sanó, me liberó el Señor, ¿verdad?, de mi condición, ¿verdad?, de mi depresión, lo que la ciencia no pudo hacer por mí, porque pues la ciencia trata síntomas. Uh-huh. La ciencia te va a dar medicamentos para trabajar tus síntomas, tus emociones en el caso de la depresión. Uh-huh. Intentarán de alguna manera controlar tu estado emocional, pero los medicamentos engañan el cuerpo, realmente. Vamos a tomarnos un medicamento que nos alivia el dolor por un periodo de horas, un periodo de tiempo, pero no te sana la enfermedad, sino que engaña tu cuerpo, ya no sientes el dolor y crees que ya no está ahí la situación, pero la situación sigue estando. Para un diabético su insulina le regula, ¿verdad?, su azúcar en sangre. Sin embargo, cuando esa dosis pierde efectividad, la persona vuelve a tener los síntomas de su diabetes. Y así sucesivamente con todas las enfermedades. Sin embargo, cuando Dios hace una obra de sanidad, la hace perfecta, la hace completa. Amén. Yo siempre, pues, me pregunté el porqué de mi sanidad, el por qué Dios primero me levantó de aquella cama, cuál era la razón. Muchas personas me decían, pues claro, por el ministerio, pero yo nunca le vi a esa respuesta mucho sentido. Yo decía, pues no me hace mucho sentido pensar que es porque solo Dios quería entregarme un ministerio, porque no me parece que yo hago algo extraordinario, no me parece que yo hago algo que otras personas no estén haciendo y que de hecho no estén haciendo aún quizás mejor que yo, en una magnitud mayor, y no me parece que yo esté haciendo algo tan extraordinario como para que Dios me haya levantado de la muerte, para eso. No me parece, pero recuerdo que a lo largo de muchos años le hice esa pregunta al Señor sin recibir de Él su respuesta. No me respondía el por qué, el por qué lo había hecho. Las respuestas podían ser múltiples, pero bueno, Él nunca me respondió hasta ya entrado mi pastorado. ¿Llevas cuánto de pastora? Y llevo 7 años pastoreando después de 18 años como evangelista.
Entonces, ahora llevo 7 en el pastorado y como al segundo año de mi pastorado, en un lugar donde fui a ministrar allá en Orlando, Florida, fui a un retiro de damas y cuando me arrodillé allí a orar, me sorprendió cómo el Señor ese día, que era el día que Él quería, Ajá. ese día, cuando yo me arrodillé allí a orar, pues porque me tocaba en unos minutos ministrar y esperaba, ¿verdad?, su bendición, su aprobación, ¿verdad? Ujú. Él me dijo, hoy te respondo la pregunta que me has hecho por años. Hoy, antes de que termine este servicio, te voy a dar tu respuesta. Y eso me dejó como cuando a un niño tú le ofreces una paleta, Ajá. que tú quieres ya que, ¿verdad?, que recibir la paleta que te ofrecieron. De la misma manera así me sentí. Yo decía, wow, quiero saber, tengo curiosidad. Y entonces, ese día el Señor se manifestó de una manera muy extraordinaria, y el Señor se movió haciendo milagros en aquel lugar, sanando vidas que estaban enfermas. Y finalizando el servicio, ya me arrodillé en el altar y le di gracias al Señor, Ujú. ¿verdad? Ya estaban despidiendo la persona que estaba a cargo. Y mientras yo estoy ahí en el altar, le digo, Señor, me dijiste que me darías una respuesta, todavía no recibo tu respuesta. Y ahí en el altar, mientras estuve ahí, vino una hermana anciana en el Señor, se me acercó y se me arrodilló a mi lado. Y vino la respuesta de Dios a través de ella. Y me dijo, la respuesta a tu pregunta es por los milagros. Te levanté de aquella cama para obrar milagros. Wow. Me dijo, yo te sané de todas las enfermedades que tú ni siquiera conoces, que estaban sobre tu cuerpo. Ajá, no sabías que las tenías. Y sí. Sí, fue como si él me confirmara que el estado de enfermedad en el que estuve se agravó tanto que la ciencia se rindió. Ujú. Empezaron, por decir así, a tratarme por una cosa, pero luego fue una tras otra, y el estado se complicó tanto que tenía muchas enfermedades sobre mí en aquel momento. Y el Señor me dijo que tenía muchas enfermedades sobre mi cuerpo que yo desconocía, ¿verdad? Y Él me dijo, te sané de todas las enfermedades que tú desconoces, para que ahora me pidas milagros. Wow. ¿Y cómo qué milagros han ocurrido? Porque ya te quedan 15 minutos. Muchos milagros. Ajá, cuéntanos un par. Bueno, oré por una mujer en un servicio. Por primera vez, en ese servicio, por primera vez yo puedo decir que vi un milagro creativo. Ujú. Creativo, porque a veces hay condiciones, ¿verdad?, que hay que luego corroborarlas, Ajá. ¿verdad? La ciencia ayuda a corroborar, Sí. pero hay otras sanidades que Dios hace con milagros al instante, Ujú. que pueden corroborarse al momento. Sí, visuales. Visuales. Ujú. Y estando en este servicio, me sorprendió el que yo misma llamara, y llamara, ¿verdad?, en el don de ciencia. Dije, hay una mujer aquí que tiene una condición de nacimiento, y esta mujer no tiene posibilidades de que la ciencia pueda hacer algo por ella. Mujer, Dios te está llamando. Ven, porque hay un milagro para ti. Aleluya. Yo estaba lejos de saber con lo que yo me iba a enfrentar ese día. Cuando esta mujer comienza a caminar por el pasillo, ella tenía distrofia muscular. Wow. Con un cuerpo totalmente torcido, Sí. ¿verdad? Su cadera estaba en su torso, Wow. Deforme. deforme. Tenía unos zapatos especiales con unas plataformas para nivelar su cuerpo. Ujú. Y la plataforma tendría como más o menos 5 a 6 pulgadas Wow. en una de sus piernas. Entiendo que era la pierna izquierda, según lo estoy recordando.
en esa pierna particularmente ya tenía ese zapato especial que le añadía estatura a ese lado del cuerpo para poder nivelar un poco el cuerpo, ya pudiera caminar un poco más derecha, porque realmente no estaba en una silla de ruedas, caminaba, pero caminaba totalmente torcida. Sí. Y cuando vi el estado en el que estaba, no puedo negar que yo misma tuve temor. En mi humanidad, yo temí cuando la vi. Temí que no hiciera una oración correcta, no sé, tantas cosas que pueden pasar por la mente de un ser humano en ese momento. Somos humanos, administrando los dones de Dios. Exacto. Y esa humanidad no deja de estar ahí, es real, y luchamos con ella. En mi caso quizás aún más porque era mi primera experiencia de este tipo. Wow. Y la cosa es que yo di instrucciones como que yo sabía lo que estaba haciendo, pero realmente no sabía nada. Y yo estaba dando instrucciones a las personas, a los líderes pero que estaban allí. Según Dios te inquieta, te Exacto, dirigía. según Dios me dirigía. Podía parecer que ante los ojos de las personas que tú estabas al control. Yo era una profesional en el asunto, pero realmente no era así. Yo estaba recibiendo instrucciones de Dios y le dije, búsqueme en una silla, búsqueme una silla para mí, y la mandé a sentar. Algo extraordinario que ocurrió ese día me ha pasado como en unas 4 ocasiones a lo largo de mi ministerio. Esa fue la primera vez que lo viví. El Señor hizo su presencia a mi lado. Se paró a mi lado, su presencia era tan fuerte que yo podía palpar su vestimenta, su vestidura. No lo veías, pero lo sentías. Bueno, yo no quise mirar. Yo no quise mirar porque me invadió un temor muy grande. Creo que así como lo describe la palabra, ¿verdad? Que algunos hombres en la Biblia caían de rodillas, de cara al suelo. Sí. Yo sentí que me desmayaba. Pude experimentar que él estaba a mi lado y mis fuerzas se debilitaron. Y lo único que dije en mi interior fue, tú estás aquí. Aleluya. Y observaba al pueblo y en mi interior yo decía, si ellos supieran que tú estás aquí. Pero él se paró a mi lado a propósito, como tan cerca para que yo pudiera sentir su para que vestimenta. Tuviera seguridad. Sí. Estoy aquí, yo te estoy dirigiendo. Estoy aquí. Y me dio la vuelta rozándome. Yo pude sentirlo, como me rozó la espalda. Me dio la vuelta y luego se paró en mi lado derecho. Todo esto, claro, ocurre como en milésimas de segundo. Y yo le agarro las piernas a aquella mujer mientras yo misma temblaba. ¿Era joven o era adulta? Era una mujer, yo diría, como de unos 40 años en aquel entonces. Y le agarró las piernas a ella. Y cuando le agarro las piernas a ella, lo único que yo tuve oportunidad de decir fue, Padre, en el nombre de Jesús. No pude decir nada más, ni siquiera terminé la oración. Y el Señor tomó mis manos por debajo. Cuando yo sentí que Él tomó mis manos, yo creía que yo me iba a morir. Ay, Dios mío, yo me sentí como una gelatina y yo pensaba que me iba a desmayar, pero Él mismo me hablaba y me dijo, contrólate. No te dije yo que haría milagros. Wow, sí. Y entonces, pues me tomó mis manos por debajo, ¿verdad? Sí. Inmediatamente que yo dije, Padre, en el nombre de Jesús, Él jaló. Yo no lo hice. Él fue el que jaló. Y cuando Él jaló, todas las piernas de aquella mujer estiraron como si fuera goma, como si fuera chicle. Wow. Su cuerpo se enderezó totalmente y sus piernas, ¿verdad? Se hicieron parejas. Al quitarle los zapatos especiales, sí. No, ella gritó, pero no, yo sé que ella no gritó porque le dolió. Ella gritó por la misma impresión de lo que ella experimentó en su cuerpo. Y cuando ella se puso en pie totalmente derecha, fue algo impresionante. Wow, sí. Cuando eso ocurrió, Marta, la unción fue tan fuerte que todas las personas a nuestro alrededor cayeron al suelo. Wow. Y uno de los diáconos que estaba en el lugar se me acerca y arrastrándose. Me dice, hermana, todos están cayendo. Y yo le digo, bueno, y yo creo que yo también me voy a caer aquí. Wow. Y fue una de las experiencias más, ¿eso fue en Estados Unidos? Más extraordinarias que yo viví. No, fue aquí en Puerto Rico. Oh, okay. Fue aquí en Puerto Rico.
esa experiencia, fue antes de Cuando ir a eras Estados Unidos. todavía evangelista. Cuando era evangelista, Ujú. sí, cuando era evangelista. Y fue una de las Yo nunca he experiencias visto un más milagro de grandes. ese tipo. De ese tipo no. No. Yo he visto Wow. muertos resucitar, he visto, ¿verdad? Este tipo de milagros así tan extraordinarios que el Señor ha hecho, que sordos recuperen la audición, ¿verdad? En una ocasión oré por un esposo de una pastora que por un shock diabético quedó totalmente sin audición. Y oré en el servicio por él. Y ese día él recuperó completamente su audición. Qué bueno. He orado por personas sordomudas que han hablado y han escuchado. Oré por unos niños allá en Florida. En Florida oré en un lugar por unos niños gemelos que habían nacido sordomudos. Y ese día, por primera vez, su mamá les escuchó decir Hablar. mamá. Ay, qué lindo. Fue una experiencia muy, muy linda, muy bonita. En una ocasión también una niña autista que nunca había hablado, en un servicio en el que estuve también orando, oré por los niños. Esta niña que yo no sabía, obviamente, cuando oramos no siempre sabemos cuáles son las condiciones o las enfermedades que traen las personas al altar, ¿verdad? Y bueno, yo ese día oré por muchos niños, ella fue una de ellas, y en el momento, Marta, yo no vi nada que ocurriera extraordinario, no vi nada visual, pues, nada que yo pudiera identificar que Dios había hecho algo, ni sabía yo que la niña tenía alguna enfermedad, porque oré por muchas personas. Pero al finalizar el servicio, esta niña me abraza y me dice, eres la mejor. No sé qué quiso decir con sus palabras, pero me abrazó y me dijo, eres la mejor. Y yo, qué linda. Y nada, le dije, Dios te bendiga. Y me fui. Pues completé, ¿verdad?, mi compromiso y me fui. Pero la persona que me había invitado, luego más tarde me llama y me dice, yo necesito hablar contigo. Yo dije, bueno, habrá pasado algo malo. Y me dijo, no, es que yo tengo que llamarte porque tú te fuiste de servicio y no te diste cuenta del milagro que Dios hizo. Yo le digo, Dios hizo un milagro. Ese día no parecía que había ocurrido algo. Hay cosas que Dios hace y no siempre las vemos y no siempre ni nos enteramos si alguien no viene y nos testifica. Nos dice. Esa fue uno ¿verdad?, de los casos. Y precisamente ella me dice, usted oró por una niña y me describe la niña y me dice, esa niña nunca había hablado. Wow. Y yo le digo, no, ¿cómo usted me va a decir eso, hermana? Si esa niña antes de salir me abrazó y me dijo, tú eres la mejor. Y me dijo, pues esa niña nunca había hablado. Y una vez usted se despidió, ella fue corriendo hasta donde su mamá y la abrazó porque nunca quiso abrazar a nadie. Sí, porque los niños autistas tienen esa nunca había querido abrazar a nadie y nunca había hablado. Wow. Pero la niña me habló a mí y me abrazó a mí primero. Wow. Y luego fue donde su mamá, pero claro, al yo no saber, pues yo no me enteré que en ese momento Dios estaba haciendo un milagro. Aleluya. Yo me fui a mi casa. Sí. Pero luego ellos me testificaron, me dijeron, wow, hermana, luego que usted se fue, se formó otro servicio, porque entonces fue una manifestación tan linda lo que ocurrió, había una unción tan linda sobre la niña, en cómo ella fue hasta donde sus padres, y bueno, son experiencias que a veces nos dejan a nosotros, ¿verdad?, sin palabras, sin forma de explicar estos misterios y maravillas del Señor. Y cuando se sanó la muchacha que tenía esclerosis múltiple, distrofia muscular, se endereza y qué hace, y la gente en el suelo y que ¿cómo cierra? Luego de ella ocurrieron como 15 milagros más de diferentes tipos ese día. Sí, porque se le activó la fe a todo el mundo. Dijeron, si Dios hizo esto. Sí. Uno de los milagros, ¿verdad? Claro, yo digo, ese es uno de los más grandes y más tremendos que yo he experimentado. Y otro fue el de una anciana. En una campaña de 3 días, al final yo estoy haciendo el llamado, pero hago llamado específicamente por sanidad. Digo, yo siento
que hay unción hoy de sanidad y milagros. Estoy haciendo llamado para aquellos que están enfermos de alguna condición, sea de problemas de espalda, sea de escoliosis, sea de artritis, osteoartritis. Comencé a llamar diferentes tipos de enfermedades, pero nadie respondió al llamado, Marta. Wow. Era como si, bueno, todos están sanos aquí. Yo no creo, porque Dios no nos llama a hacer un llamado, sino es porque la necesidad está. Pero lo que no había era fe. Wow. Lo que no había era fe. Sin embargo, sí se levantó una anciana que estaba en la última banca, era una iglesia bastante grande, y ella estaba en la última banca con un andador de ruedita y encorvada, con una condición bastante severa, visualmente se notaba, de artritis o osteoartritis. Estaba totalmente encorvada, su mirada estaba hacia el suelo, andaba con su andador. Y cuando ella comenzó a caminar, tengo un oficial, un diácono de la iglesia en la primera banca, que cuando ve que la anciana es la que se levanta a responder al llamado, él me mira y me dice, hermana, pero esta señora tiene 84 años. Como quien dice, no es candidato a un milagro. Exacto. Pensó usted lo mismo que yo. Y le dije yo, pero varón, ¿y quién dice que tenemos que, porque estemos ancianos, morir enfermos? ¿Por qué no podemos morir ancianos totalmente sanos? Aleluya. Y entonces cuando las personas vieron que la anciana comenzó a responder al llamado y venía a su paso, lentamente por su condición, entonces muchos comenzaron a caminar hacia el altar porque la fe de la anciana motivó, inspiró la fe de los demás que había en la congregación. Y cuando esto pasa, yo me paro así con mis brazos cruzados y digo, no voy a orar por nadie hasta que la anciana llegue, porque ella fue la primera que respondió al llamado y voy a orar por ella primero. Claro, los demás se le adelantaron porque no tenían la condición tan severa como la que ella tenía. Pero fue de la misma manera que el milagro con la mujer que tenía distrofia muscular, fue algo tan rápido que ocurrió que en la mayoría de los casos cuando esto ocurre no me da tiempo a hacer una oración completa. Wow. Porque a veces nos preguntamos si es lo bonito que oramos o las palabras que usemos. No tiene que ver con eso, es la fe. Es la fe. Inclusive para corroborar el milagro de los sordos, quien corrobora el milagro tiene que tener fe o no hay respuesta. Wow. Y eso lo he visto yo a lo largo de los años. Que a veces envío a alguien a corroborar el milagro y las personas dicen, no responde. Y le digo, pues ok, pues voy yo. Y cuando voy yo y llamo a la persona, responde. Y ocurre en la fe. Mira, entonces oraste por la viejita. Oré por ella, bueno, solamente dije, Padre, en el nombre de Jesús. Y cuando dije eso, la unción cayó sobre ella. Detrás de ella había una joven embarazada como de unos 8 meses que parece que tenía complicaciones con su embarazo. Pero la unción que cayó sobre la anciana fue tan fuerte que también cayó sobre la joven que estaba detrás de ella. Y lo primero que ocurrió es que la anciana soltó el andador hacia el frente por el impacto de la unción. Soltó el andador, en el altar cayó para allá el andador y ella en el instante se endereza. Pudimos escuchar los huesos. Cuando ella se endereza totalmente, se para totalmente erguida, la unción todavía está sobre ella y ella comienza a danzar. Y empieza a dar vuelta por toda la iglesia, la anciana dando vueltas. Mientras ella da cada paso danzando, sus rodillas comenzaron a craquear el sonido de sus huesos porque sus rodillas estaban torcidas y Dios las estaba enderezando. Aleluya. Y entonces ella comenzó a caminar según con cada paso ella se enderezaba más su cuerpo y sus huesos se enderezaban. Y comenzó a danzar por toda la iglesia y la embarazada detrás. Entonces, al instante yo tenía a la anciana de 84 corriendo con la embarazada de 8 meses y yo decía, esto es una locura. Pero cuando vinieron por el pasillo ambas, una detrás de la otra, al danzar a la anciana se le cayeron sus espejuelos y rapidito que llegó al altar, ella se quedó como quieta. Todos estaban esperando ver qué pasaba. Y una de los oficiales en la iglesia le coloca sus espejuelos y ella se los quita y me los da.
y me dice, hermana, que no me los vuelvan a poner porque yo estoy viendo perfectamente. Aleluya. Y esa noche aquella anciana salió sin andador, totalmente derecha y sin espejuelo. Wow. Al otro día todavía faltaba el último día, el cierre de la campaña, Sí. y mi esposo y yo en el camino íbamos hablando diciendo, estamos tan locos de ver a la Ajá. anciana hoy y verla cómo está. Y cuando llegamos y la vimos sin su andador, derecha, sin Ajá. espejuelo, en el mismo lugar donde se sentaba ella Sí. siempre, mi esposo se le acerca y le dice, ¿cómo se siente usted? Y ella le dice, como coco. Y ahí nosotros nos dimos cuenta de cuán grande puede ser el poder de Dios manifestado en la vida de alguien que le cree. Y a veces recurrimos, ¿verdad? Primero a la ciencia, recurrimos primero a medicarnos en vez de esperar un poco en el Señor. A veces nos va a tomar un tiempo en que nuestra fe es probada. Ajá. Y quizá vas a tener que experimentar algo de dolencia, algo, ¿verdad?, de síntomas en tu cuerpo, porque nuestro cuerpo se desgasta, dice la Biblia. Sí. Pero en el Señor nuestro interior se renueva. Amén. Entonces, mientras esperamos con paciencia y con fe el milagro en el Señor, interiormente nos vamos renovando cada día y fortaleciendo para tener resistencia mientras Dios hace el milagro. Amén. Entonces, podemos decir que Dios sigue siendo el mismo, Marta. Ayer, hoy y por los siglos. Dios es hacedor de milagros y maravillas. Yo soy un milagro de vida. Mi hija es un milagro de vida. Y conozco tantas vidas en las que me he disfrutado ver sus milagros. Y, ¿verdad?, al mismo tiempo mujeres estériles que el Señor ha permitido que den a luz. Y tantos milagros, órganos nuevos. Oré por un varón que nació con un solo riñón y Dios le puso el otro riñón en un servicio. Lo llamé también bajo el don de ciencia. Hay un varón aquí que tiene un solo riñón. Dios te está llamando. Y cuando son varones uno pues tiene un poco de cuidado de no tocar, ¿verdad?, el cuerpo de la persona y no incomodar, ¿verdad?, a las personas. Así que llamé a un varón de los oficiales que estaba ayudando y le dije, ponga su mano en los riñones. Pero el varón no sabía dónde estaban los riñones. Y el varón me dice, hermana, ¿y dónde es eso? Y en eso yo pues le explico dónde y le digo, ponga su mano ahí, varón, yo voy a orar, pero usted ponga su mano, Dios va a orar el milagro. Y de la misma manera, ¿verdad?, el varón luego testificaba cómo cuando hice la oración sintió cómo la misma mano de Dios penetró y trabajó ahí. Dice que sentía cómo la mano se movía. Acomodando el nuevo riñón. El nuevo riñón. Y luego ahí él cayó al suelo y se levantó con 2 riñones. Aleluya. Que luego porque solo había nacido con un riñón. Solo había nacido con un riñón que ya le estaba dando problemas. Mira, ya nos quedan 3 minutos. Vamos a hacer la oración porque no da tiempo a nada más, al cántico, pero yo sé que el público se ha edificado viendo cómo Dios transformó tu vida de las tinieblas a la luz, de la enfermedad a la salud y del anonimato a ser una sierva de Dios, que tampoco estás buscando por ahí protagonismo, pero que donde quiera Dios te envía, te usa. Sí. Y mucha gente ha llamado para salud, pero también llaman por otros motivos y Dios sabe por qué. Ya yo no contaba con tenerte, porque no habíamos podido volver a hablar después que te fuiste de Puerto Rico. Y cuando tú me llamas ayer y me dices, ¿todavía va el programa? Y yo, claro que sí. Y yo cambié todo para poder estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Y nos gozamos de poder compartir las grandezas de Dios. Sí. Estamos contentos de estar aquí y siempre, ¿verdad?, estoy en disposición de compartir estas cosas. Creo que hace falta escuchar mucho sobre lo que Dios está haciendo. Sigue haciendo sus milagros porque sigue siendo el mismo. Amén, aleluya. Pues haz esa oración de sanidad. Mi Dios, en esta hora te agradecemos una vez más esta presencia hermosa, Señor. Estas experiencias, Señor amado, en nuestras vidas, que impactan, que llenan de fe la vida de aquellos que las escuchan, con quienes las compartimos. Hoy ha sido un privilegio compartir una vez más este testimonio, Señor, de vida. Te doy gracias, Señor,
porque nos has escogido para este tiempo. alabando, Y te doy aleluya. gracias, Señor amado, porque has Aleluya, puesto a la aleluya, pastora aleluya. Marta, Señor, en nuestro camino para poder llegar a tantas vidas. Gloria a ti, Te pido, Dios, por cada persona Gloria que a ti, hoy Jesús. está viendo, Señor, este Aleluya. programa. Te pido, Dios mío, que Aleluya, ahora aleluya. mismo, cada vida, Señor, Santo que eres, está con alguna condición de Santo, dolencia, santo, Señor, de santo. enfermedad, ponga su mano, mi Ema Dios, satalaya, ahí en donde el nombre está de el Jesús. problema, ahí donde está la enfermedad. Y nombre de enviamos Jesús. ahora palabra de sanidad nombre de sobre Jesús. cada cuerpo y Sana se mis liberan, manos, Señor Padre, en el amado, nombre de de cargas, de Jesús. tribulaciones, de Sana los depresiones, de pies, ansiedades. en el Tú nombre de liberas, Señor amado, los cuerpos de toda Aleluya. enfermedad y obras milagros, Señor, aún donde puedan haber huesos torcidos, donde haya problemas de Aleluya, visión, donde hayan aleluya, problemas, aleluya. Señor, de audición, sea tu Alabado mano tu llegando. nombre, Jesús, Donde hay aleluya. matriz, Señor, cerrada, Emaya seas tú saca ahora poniendo tu mano y alabanza. abriendo Aleluya, matriz, aleluya, Señor aleluya. amado, para que tu poder Gloria y a tu ti, grandeza Padre, sean gloria a ti, vistos, Padre. Señor amado, en Gloria a medio ti, de nuestro Jesús. tiempo. Aleluya. Que cada vida hoy Santo, reconozca que tú santo. sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, que tú no has Santo, cambiado, santo, Señor, santo, y que aleluya. tú obras donde hay fe. Aleluya, Y aleluya. te pido, Dios, que honres la fe de aquellos Aleluya. que han respondido a esta oración Gracias, con Padre. fe, Padre. En el nombre de Gracias, Jesús. Padre. Gracias, En Padre. el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Y amén. Padre. Amén, aleluya. Se nos acabó el tiempo, pero pudimos orar como queríamos. Amén. Gracias, Glendaliz, que Dios te siga bendiciendo y usando para su gloria y que mucha más gente ponga fe, no en ti ni en mí, sino en el Dios del cielo, que es el que hace las obras. Aleluya. Amén. Y al público, llegamos al final del programa, espero se hayan gozado. Pueden ver en la pantalla la dirección electrónica de Glenda, si desean comunicarse con ella. Pero nosotros nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.